Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a nuestro 9º y penúltimo podcast de esta primera temporada de Entre tú y yo. Yo soy Mari Baz y hoy nos acompaña una persona muy especial a la que tenía muchísimas ganas de tener aquí, con todos vosotras, vosotros, vosotres, a Isabela. Ella nació en Venezuela, en Caracas concretamente, en julio del 99. De allí se fue a Gran Canaria. No, a Tenerife. A Tenerife, correcto. Mira que lo hemos dicho antes, ¿eh? A Tenerife, y hace 6 años que estás aquí, en Andorra. Activista y defensora de los derechos LGTBIQ+. No sé si hay algo más. El plus ya lo abarca todo. Lo abarca así todo. Que ya está. LGTBIQ+. Activista y defensora de los derechos, como he dicho. Isabela es una persona muy especial y hoy nos va a hablar de un tema, pues bueno, que la gente no está muy familiarizado, y es del espectro autista. Antes de introducirnos en ese no delicado tema, pero sí es un tema que, bueno, en algunos momentos puede llegar a ser tabú o hay mucho desconocimiento por parte de la sociedad. Hoy nos lo va a aclarar en primera persona. Y Isabela, muchas gracias por venir aquí a Entre tú y yo. Muchísimas gracias por invitarme, estoy muy contenta. Yo también estoy muy contenta. Yo a Isabela, tengo que decir que la conocí en la Fira de Andorra la Vella, cuando estuve por el stand de Diversan, y Nieves, que fue la primera que estuvo aquí en Entre tú y yo, fue la primera entrevistada, nuestro primer podcast, que por cierto es el más visto en YouTube y el más escuchado en Spotify. Te aconsejo que si no lo has hecho, que lo hagas. Y allí conocí a Isabela, me la presentó y la verdad es que me quedé maravillada. ¿Por qué? Pues sí, pues porque me empezaste a hablar y me dijiste, bueno, sí, además soy autista. Y yo dije, no me cuadra. De ahí viene el desconocimiento y la ignorancia. ¿Por qué no te cuadra? ¿No? Entonces, hoy nos vas a hablar un poquito qué es el espectro autista. Sí que es verdad que ahora hay un documental en Netflix que se llama El amor en el espectro autista. Ah, es un reality, no es un documental. Bueno, es un reality y ahí, bueno, pues da unas pinceladas de eso y más o menos, pues... Pero exactamente, ¿qué es el espectro autista? Vale, antes de nada yo quiero aclarar que no soy neuropsicóloga ni especialista en trastornos del desarrollo. Yo soy una persona que... a los 22 años descubre que está dentro del espectro autista. Vale. Y que además tengo TDAH. Vale. Y características de altas capacidades. Entonces hay un mix allí interesante y yo hablaré desde la perspectiva de persona autista y también de lo que he visto con otras, sobre todo chicas autistas que he conocido, porque la cuestión es que las características del espectro autista muchas veces se presentan de manera diferente en niños que en niñas. Y por eso hay muchas mujeres que hasta que no son mayores de edad o adultas no tienen un diagnóstico y viven, como yo, toda su vida pensando que son raras, que hay algo malo con ellas, que son lentas, que son estúpidas y exigiéndose a sí mismas muchísimo más de lo que se exigiría a una persona que no fuera autista. Simplemente para poder encajar en la sociedad y para poder, pues, hablar el mismo idioma que habla el resto de la gente. Entonces, vamos a definir un poco, ¿no? Sí, claro, porque yo, por ejemplo, este es un tema que yo no tengo conocimiento y creo que los que muchos nos estén viendo o escuchando tampoco lo tengan, a no ser que tengan un familiar pues que esté dentro del aspecto. Exacto. Y bueno, la verdad es que podemos definir el espectro autista, como bien dice su nombre, es un espectro. Vale. Eso quiere decir que hay muchísimas maneras de ser autista. Vale. Pero hay 2 características principales que definirían el autismo. Esas características son los intereses especiales o intereses restringidos y las dificultades sociales. Vale. Intereses restringidos, ¿qué son? Son pues temáticas muy específicas
en las cuales una persona autista puede investigar a fondo y mientras investiga sobre ellas o mientras hace algo relacionado con estas temáticas puede olvidar su mundo entero. Puedes olvidarte de ir al baño, puedes olvidarte de comer, de beber agua y... Curioso, ¿no? A mí me pasa a veces que estoy, no sé, 3 horas investigando sobre algo que me interesa y de repente digo, ¿por qué me duele la cabeza? Y es que no he comido a mi hora o hace mucho que no bebo agua y estoy deshidratada. Vale, es como que estás en ese mundo y ya está. Y ya está. Exacto. Pero es un interés como muy profundo y quieres llegar a saberlo todo. Ajá. De ello, absolutamente todo, y utilizas todas las herramientas a tu alrededor para descubrirlo. Yo era una niña muy estereotípicamente autista. Y a mí me gustaban mucho los dinosaurios. Y yo recuerdo que yo prefería estar... cuando era la hora del recreo, prefería quedarme en clase leyendo un libro específico que había en la clase de dinosaurios. Tenía 4 años. Prefería quedarme leyéndolo en clase que salir al patio con los otros niños. Porque entonces viene la segunda característica, que son las dificultades sociales. Ajá. Esto quiere decir que a la persona le puede costar entender cómo socializar, cómo hablar con las personas de su alrededor, las personas no autistas. Ajá. Y esto sobre todo se nota cuando la persona es pequeña. Porque con los años el mundo y la sociedad te enseña que tienes que adaptarte y te enseña que tienes que cambiar y que tienes que hacer un esfuerzo para entender la comunicación con las personas no autistas y para poder sobrevivir, porque las personas autistas tienen muchísimas probabilidades de sufrir bullying en la escuela, sí, porque se comunican de manera diferente y los niños y las niñas tienen un radar muy bueno para encontrar a quien es diferente y aprovecharse de esa debilidad. Y hacer ese bullying. Exactamente. Sí, y además, como eres el raro y ellos no lo son, pues refuerzan ese grupo de las personas no autistas, se refuerza cuando encuentran a un enemigo, que es la persona autista, que pues sufre este bullying. ¿A ti te hicieron bullying? Sí, pero... Bueno, sí, pero no. ¿Cómo decirlo? Sí, sufría ostracismo. O sea, me dejaban de lado. Vale. Durante muchos años, pues yo no tuve amigas de verdad. Iba detrás de las chicas que me dejaban estar con ellas. Y realmente hasta... Bueno, sí tenía una amiga con la que hablaba y tal, pero solo una. Y que normalmente también la rechazaba el resto de las personas, así que las raritas nos uníamos muchas veces. Y no tuve un grupo real de amigos hasta que tuve como 14 años, que empecé clases de teatro en una escuela en Santa Cruz de Tenerife. Y entonces en teatro es un sitio, un universo en el que puedes te vales si eres otra persona. Tú mismo. Bueno, pero realmente cuando no estás actuando y cuando haces ejercicios teatrales, tienes que ser raro y eres, cuanto más diferente seas y más original sea lo que hagas, mejor. Entonces fue el primer espacio en el que me sentí realmente parte de algo y realmente acogida. Entonces, sí, es difícil porque además no saberlo es lo que más, lo que más duro es, porque tú piensas, ¿por qué no puedo ser como los demás? ¿No? Es una cuestión de cuando nosotros somos pequeños queremos siempre pues formar parte del círculo de personas y ser uno más. Exacto.
Y esto va con, ¿no? con el desarrollo de la persona y todo, que quieres adaptarte y ya está, pero cuando eres autista, tú haces todos los esfuerzos que puedas y aún así sabes que la gente no te acepta. Vale. Y es duro. Sí, es duro y entiendo que acabas de decir que lo descubriste o se te diagnostica o como que a los 22 años, o sea, ha pasado tiempo desde esa edad temprana del colegio, cuando tú te sientes aislada, hasta que no encuentras esa actividad en el teatro en el que ya te sientes un poquito más conectada con ellos o menos desplazada. Uh-huh. Pero entiendo que tampoco, aunque los profesores lo supieran, ¿tú crees que...? No, los profesores no lo sabían. Pero si supieran, no, obvio porque tú no sabías hasta los 22, pero ¿tú crees que en los centros esto hay muy poca información, ¿no? Me refiero, antes, y yo creo que incluso ahora, no es un tema del que se hable en los colegios, que preparen a los alumnos para si hay niños así. Uh-huh. Yo precisamente estudié Ciencias de la Educación aquí en Andorra. Soy maestra. Uh-huh. No me dedico a ello por también cuestiones del autismo, que no solo tienes estas dos características, sino otras de las que ya podemos hablar después. Pero yo estudié Ciencias de la Educación y había varias asignaturas de atención a la diversidad, en las cuales pues te hacían una introducción de diferentes dificultades de aprendizaje que podrías encontrar en un aula. Vale. Para que pongamos las cosas en perspectiva, antes, creo que hace 20 años, se pensaba que 3 de cada millón de personas, Ajá. o 3 de cada 1000 personas eran autistas. Hoy día se han afinado las herramientas diagnósticas. Ajá. Y se puede detectar mejor que cuando hay una persona autista. Entonces, la estadística de hoy es 1 cada 36. Wow. Y normalmente en las aulas hay de 25 a 30 alumnos. Así que hay muchas probabilidades de que te haya toque. uno por clase. Exacto. Entonces, yo estudiando sentí que fue insuficiente este aprendizaje sobre estas necesidades y que realmente a mí tampoco me enseñaron sobre autismo con perspectiva de género. Claro. Y yo cuando estudié lo que era el autismo antes de tener mi diagnóstico, no me sentía identificada con las características que me habían enseñado. Ajá. Y me di cuenta de que realmente hay que hacer una gran revisión del sistema, ¿no? Y porque, claro, la ciencia avanza y todos tenemos que avanzar con ella, pero muchas veces el sistema educativo o los sistemas que dependen de la política avanzan muy lentamente y siempre van un paso por detrás. No digo que esto sea ni culpa de los profesores ni nada de eso, porque yo sé que los profesores, los maestros se esfuerzan muchísimo. Vale. Sino que es una cuestión también de los recursos que ponen a disposición de los profesionales y el personal. Porque muchas veces si tienes una persona con necesidades especiales en el aula, necesitas un profesional, para... un auxiliar que esté con esta persona. En la educación andorrana se hace bastante bien, hay auxiliares de Birichey que van, pero muchas veces no están con esa persona todo el día, sino que van unas pocas horas. Entonces, claro, dependiendo de las necesidades de cada alumno, esto puede ser suficiente o no. Claro, porque ellos, o sea, tengo el caso de una conocida, que su niño pues está detectado desde bien pequeñito, tiene 11 años y bueno, a veces hemos hablado, ¿no? Y me comenta pues que
bueno, que en el centro ahí, que los niños muy bien, porque ya, bueno, los explican que este niño tiene autismo y no le hacen el vacío, ¿no? O sea, lo acompañan y un poquito como que ya, pues bueno, sí, pero no, me decía, ¿no? Dice, sí, por un lado, gracias a los niños, pero por otro lado, los profesores como que les cuesta, que ellos mismos, entre comillas, denuncian de que no les preparan Es verdad. para pues, casos así, ¿no? También depende de las necesidades de cada persona autista, porque yo, por ejemplo, no tenía ninguna dificultad en los estudios, siempre tuve muy buenas notas, probablemente porque gracias a tener TDAH y también a tener altas capacidades, pues podía compensar. Hace tiempo se pensaba que toda persona con autismo tenía algún tipo de o retraso mental o bajas capacidades intelectuales, y se ha demostrado que no. Yo creo que es al contrario. Depende de cada persona y porque sí que hay casos que tienen, pues eso, algún tipo de retraso madurativo o capacidades intelectuales menores a la media. Hay casos de todos los tipos, pero la cuestión es que el autismo es una manera de configurar el cerebro. Vale. Un cerebro autista es diferente a un cerebro no autista. Vale. Y las cosas que percibes son... la percepción del mundo es diferente. Por eso a muchas personas autistas los ruidos fuertes les molestan. Les molesta. Y no es una molestia de, que me ha pitado el oído. Ay, no, es como sensitivo, ¿no? Es sensorial. Vale, aquí, sí. Exacto. Aquí tenemos una gráfica que le he sacado de internet, que lo hemos estado comentando antes, que luego Andrés en la edición del vídeo nos la va a poner. Nos la va a poner, que es este cuadro que pone aquí el espectro autista. Entonces dice, el espectro autista no es lineal. Entonces, bueno, aquí estará la gráfica, lo que saldrán los colores. Menos autista, más autista. Eso es lo que se piensa, que hay personas que son menos autistas y más autistas. Correcto. Y aquí está diciendo que los términos alto funcionamiento o bajo funcionamiento y Asperger son términos obsoletos y dañinos. Entonces, en la gráfica se puede ver cómo hay dos círculos y entonces aquí pues hay diferencias sociales, intereses, repeticiones, sensibilidad sensorial, que es lo que hemos hablado antes, regulación emocional, percepción, funciones subjetivas, incluso otras, ¿no? Hay varios y sale esa gráfica con diferentes colores y diferentes... Sí, la verdad es que me gusta mucho esta gráfica porque explica de manera muy visual realmente cómo puede, o sea, la diferente configuración de cada persona autista. Sí, exacto. Y que es por eso que nunca conocerás a dos autistas iguales, jamás. Y muchas veces me dicen, ay, tú eres autista, pero no te pareces a mi primo de 10 años. Por ejemplo, sí, sí, exacto. Ya, tú tampoco te pareces a mi prima de 10 años, ¿sabes? Porque eres un adulto. Claro. ¿No? Y los adultos pues aprenden, es eso, durante todos los años vas aprendiendo recursos y a enmascarar, que este es un término muy importante, a enmascarar tu autismo para poder adaptarte y para poder ser parte del mundo y poder socializar de manera exitosa. Claro. ¿Cómo se dice? ¿Te detectan o te diagnostican? ¿Cómo es el término correcto? Para diagnosticar. Diagnosticar. Sí, te diagnostican a los 22 años. Tengo que hacer una aclaración porque en mi caso es curioso, ¿vale? Pero creo que es importante contarlo porque probablemente habrá padres que los profesores de sus niños les digan, hey, creo que hace falta que pase por una evaluación, etc. Y muchos padres que no quieran. Vale. O que incluso la persona pase por la evaluación y nunca le digan a esa personita, que tiene autismo. Vale. Entonces, yo realmente, mi madre, ella, tengo que agradecerle mucho porque cuando yo tenía 4 o 5 años se dio cuenta de que yo aleteaba.
que es aletear, hacer así, con las manitas. Vale. Ese es un gesto que se ve mucho en los niños y las niñas autistas. ¿Sí? Es una manera de regularse, de regular las emociones. Normalmente si un niño o niña autista está contento, o muy enfadado, hará así. Pero normalmente es de contento. Vale. Entonces, claro, ella ya vio que eso era extraño, ¿no? Y veía que yo no hablaba con desconocidos, pero que no pronunciaba ni una palabra si me decían hola y yo no conocía a la persona. No hablabas. No hablaba. Solo hablaba con mi familia. También empecé a leer muy pronto, a los 3 años. Entonces ya ella vio cuestiones, investigó un poquito por internet y encontró algo que en ese momento se llamaba síndrome de Asperger. Ajá. Ahora hablaremos por qué ese término es porque problemático. Es dañino. Entonces me llevó a un centro especializado en Tenerife. Allí pues fui con 6 años y claro, era como demasiado pronto para diagnosticarme algo, pero sí que años después yo leo el informe y veo que sí que pone que tenía características del síndrome de Asperger. Y 2 años después vuelvo a ese centro y me vuelven a hacer esta evaluación. Yo de la primera vez que fui no me acuerdo, pero de la segunda sí. Y nunca me dijeron por qué fui. Me hacen la segunda evaluación y en ese informe sí que sale de forma definitiva que tengo características del síndrome de Asperger. No sé, o sea, siempre que diagnostican autismo, tiene características de autismo. O al menos eso es lo que yo he visto, porque es imposible como ser autista al 100%, ¿no? Lo hemos visto en este gráfico. Que una persona autista tiene características de autismo. Y ya está. Entonces, mis padres en ese momento hablaron con los profesionales para decirle, hey, no sabemos cómo decirle a nuestra hija que tiene esto. ¿Cómo lo hacemos? Claro, ¿cómo lo gestionan ellos esto? ¿No? Esa noticia, además, ¿no? Sí, además no querían limitarme porque, bueno, este pensamiento que uno tiene de que si le dices, ¿no?, a una persona que tiene dificultades, entonces se va a rendir y no va a intentar superarse y no va a hacer nada más, ¿no? Entonces no querían limitarme en ese sentido y nunca me lo dijeron. Y tuve que descubrirlo yo a los 22 años. O sea, ellos lo sabían, pero no te dijeron nada hasta que por ti misma lo descubres a los 22 años. Sí, exacto. Curioso. Mi madre sí Quizá lo hicieron para protegerte. Sí, yo sé que lo hicieron con muy buena intención. Obviamente, los padres no nos hacen cosas para dañarnos, ¿no? Sí, y esto pues lo he hablado con mi madre y ya está todo Pero ahora que eres arreglado. mayor, ¿hubieras preferido que te lo hubieran dicho? Totalmente. ¿Sí? Sí, porque... O sea, como consejo a padres que estén en ese proceso o puedan serlo en un futuro, aconsejas que lo digan y que lo normalicen. Totalmente, porque dicen, ay, yo no quiero ponerle una etiqueta a mi hijo o a mi hija. Pero es que, claro, si no le pones la etiqueta de autista, el mundo se va a ocupar de ponerle otras etiquetas. Retrasado. Sí. Algo peor. De ponerle una etiqueta peor. Lento, tonto, etc. Correcto. Entonces... Eso sí que es dañino. Sí, exacto. Si el entorno sabe que la persona es autista y tiene ciertas dificultades, como pasa en el aula esta que me has dicho, con el hijo de tu amiga, entonces las personas de alrededor pueden entenderlo y aceptarlo. Claro. Pero cuando simplemente eres raro y no sabes por qué, y la gente a tu alrededor solo sabe que le das mal rollo y no sabe por qué, pues te expones a ese tipo de... pues eso, de marginación y de situaciones desagradables. Exacto. O sea, ¿qué consejo? Papás, mamás, primos, hermanos... Profesores, maestros, si lo veis. Comunicarlo a los padres y luego, pues, bueno, pues
tratarlo como algo, pues algo normal y hablarlo desde el amor, desde el cariño, desde el respeto y ya, ¿no? Sería ese el consejo para... Sí, ¿no? Intentar, bueno, pensar que el mundo es diverso y nadie es igual a otro. Entonces, si tenemos eso en cuenta, yo pienso que es más fácil aceptar las diferencias de los demás. Claro, una de las preguntas era esa, ¿no? De cuáles son algunos de los desafíos a los que te has enfrentado en la sociedad. Uf, muchos. Muchos. imagino muchos. Bueno, la comunicación, lo primero. Sí. Yo a los 9, 10 años estaba leyendo libros de psicología y de lenguaje no verbal. Wow, con 10 años, ¿eh? Sí, para aprender a comportarme como una persona normal. Y veía vídeos de YouTube de cómo ser un buen comunicador. Ajá. Cómo provocar empatía en la otra persona, cómo hacer que la otra persona se sienta cómoda. Muy bien, ¿eh? Sí. Eres muy buena comunicadora. Gracias. Y empatizas muy bien. Gracias. Enhorabuena, porque sí, es muy difícil, ¿eh? Claro, porque mi cerebro, o sea, algo que tú haces de manera normal y de manera automática, mi cerebro tiene que pensar en cada gesto que lleva a cabo. Ajá. Y ahora ya es una cuestión que yo con el tiempo he automatizado, pero aún así... Has ido trabajando sí. Claro, yo tenía que prestar atención al lenguaje no corporal de la otra persona. Correcto. Al mío, a la gente que estaba alrededor. Es mucha presión esa, ¿eh? Sí, y es mucho desgaste de energía. Por eso una de las características principales en los adultos con autismo es el burnout, el cansancio extremo. Wow. Y esto te puede llevar a dos situaciones muy desagradables. Uno es el shutdown, el apagón, que es no poder hablar, no poder moverte de la cama. Es como una depresión. Ajá. O sea, como una absorción de energía muy bestia en tu cuerpo, ¿no? Sí, porque necesitas, o sea, te has... como consumido la batería, has drenado, ¿no? Totalmente, sí. Qué fuerte, ¿eh? Entonces, necesitas descansar. Y esto es luces apagadas, no hablar con nadie, y a lo mejor estar sola un día, 2 días enteros, una semana. Y después tenemos el meltdown, que esto es lo más desagradable. Yo lo he experimentado pocas veces. Y es cuando llegas a una situación tan negativa en tu vida, de estrés, de enfado, y hay emociones muy fuertes dentro de ti. No quiero que estés mal. No, está bien. Esto, porque te veo un poco nerviosilla. No, porque yo soy una persona muy emocional, ¿vale? Y yo empatizo mucho con las personas y voy a llorar yo también. Bueno, pues no, lloramos. Lloramos todos. Porque es verdad, yo soy una persona muy empática y si te veo yo a los ojos yo también me pongo así. Sí, bueno, y a mí me cuesta hablar de estas cosas sin llorar. Y en general, cuando algo me apasiona y me toca, soy de lágrima fácil, ¿eh? Así que bueno, no te preocupes yo también por estoy eso. Así. Bueno, pues beberemos más agua. Sí, para hidratarnos. Bueno, entonces el meltdown es que te sientes abrumada por las emociones y se presenta como si fuera un ataque de pánico. Vale. Es decir, si alguien te habla, le gritas y dices cosas de las que después te arrepientes. Pero eso me pasa a mí también, ¿eh? Bueno. Yo también soy muy así, ¿eh? En ese... Pero es a otro nivel. O sea, somos seres humanos las personas autistas. Sí. Entonces todos los seres humanos pueden llegar a experimentar cosas así. Sin embargo, la diferencia es la frecuencia y la intensidad. Una persona autista lo vivirá con muchísima más intensidad y probablemente con más frecuencia si no está regulada. Entonces, es una cuestión de perder el control, empiezas a hacer movimientos bruscos, te puedes hacer daño a ti mismo. Vale. Y lo que se tiene que hacer es dejar a la persona hasta que se pase. Porque que se pase una vez la persona su está bucle, ahí, digamos, ¿no? Sí.
Sí, también tiendes a hablar, a decir palabras en bucle como no, 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 o para, no me toques, no me toques, no me toques. Ya. Y es muy incómodo para la persona autista y luego te arrepientes porque literalmente pierdes el control de tu persona y no sabes ni lo que haces ni lo que dices. Pero yo creo que las personas que están a tu alrededor lo entienden perfectamente y no le echan más hierro al asunto. Yo creo que... Sí, o sea, porque para mí... Ya te entienden y ya lo saben y... Yo nunca, o sea, he sido tan buena con el masking que yo jamás llego a esta situación en público. Solo llego a esta situación con mi madre, que es mi persona segura de siempre. Claro. Entonces, obviamente ella sí lo entiende, pero es un ser humano y le duele, ¿no? Ya. Pero bueno. Bueno, pero también lo entiende, tu madre también lo entiende y... Si es que tenemos un pañuelito por ahí, por favor. Gracias. Gracias. Puedes beber agua si quieres también, sí. Poquito. Es que no es fácil y bueno, hoy estás desnudando tu alma. Un poco, sí. Yo recuerdo que cuando le propuse de venir a hablar, no las tenía todas, porque claro, es un tema delicado, lo hablas en primera persona y bueno, ahora mismo estás desnudando tu alma, pero a la vez también es muy bonito que la gente pues pueda llegar a entender también pues casos como el que te ha pasado a ti. Si lo ven o en alguna otra persona pueden llegar a entender, ¿no? Y saber que es por esto y no, bueno, tampoco dramatizarlo desde nuestro punto de vista, ¿eh? Yo que no estoy en el espectro, si me pasara una situación así, pues simplemente lo que haría es, pues eso, dejar la persona que tuviera su, ¿cómo has dicho? Meltdown. Es como... meltdown. Es que es en inglés. Hay mucho anglicismo últimamente. Sí. Hoy lo hablaba con un amigo y dices que está todo en inglés. Digo, sí. No sé cómo traducirlo bueno, al español. Pues entender que, bueno, que hay ese punto y ya está, y que no pasa nada. Se le quita el hierro al asunto y ya está. Y seguimos todos, ¿no? Sí, hay gente que intenta contenerlo o que intenta hablar con la persona. Eso no suele ser bueno. Lo que... Gracias. ¿Has visto qué buenos equipos tenemos aquí? Bueno, muy buena atención. Un equipo de buenas personas. Sí. La única razón por la que deberías acercarte a una persona autista en ese momento es si se puede hacer daño a sí mismo. Vale. Simplemente. Si no, dejarlo y que se le pase. Y que se le pase y ya está. Sí, y es muy importante también conocer las señales tanto en uno mismo como en la persona que tenemos, ¿no? Que si cuidamos a una persona con autismo, las señales de estrés en la persona para que no llegue a ese punto. Vale. Y entonces, si tú te das cuenta de que has estado con mucha gente y hay mucho ruido y no te sientes cómoda, pues poder retirarte a tiempo de esa situación y hacer algo que te pueda regular, que cada persona pues tiene que descubrir aquello que le pueda regular. A veces son gestos repetitivos, otras veces es escuchar música, otras veces es balancearse, depende de cada persona. De cada cual. Yo lo que me pareció curioso al ver el reality del amor en el aspecto autista, ¿no? Es que en casi todos las personas que estaban en ese reality tenían mucha manía con la limpieza. Se limpiaban mucho las manos, lo querían todo muy ordenado. Era como... Tenían una fijación, al menos en los que salieron, porque, como hemos hablado en este círculo, hay diferentes, pero justo digo, qué curioso, ¿no? Había uno que se tenía que estar lavando las manos constantemente, otro que tenía que tener, pues yo qué sé, las tazas súper puestas en su sitio. Y luego había una chica que era súper inteligente, se había hecho su propio negocio de pinturas o de cómics o algo así de rollo anime.
Y sí, ella cuando intentaba quedar con un chico, era... Yo lo primero que miro es si está limpio. Tenía una fijación que si no de esto, no. Vamos mal. Vamos mal, sí. Hay que tener en cuenta que el autismo se puede dar con otras situaciones, como el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Estas personas probablemente tenían trastorno obsesivo compulsivo. Podría ser. O podrían ser rituales autistas. ¿Esto qué es? Pues necesito que todas las tazas estén alineadas para yo sentirme bien, tranquila. El TOC, esto me lo ha dicho una de mis psicólogas, lo que caracteriza al TOC es que si yo no hago esto, pienso que algo malo va a pasar. Hay una superstición detrás del TOC. Vale, por eso lo del ritual. No, son cosas diferentes. O sea, el TOC es... si yo hago algo porque tengo TOC, es porque pienso que algo malo va a pasar si no lo hago. Vale, ok. Y si se hace porque es simplemente un ritual autista, no tiene este complemento de superstición. Es todo muy complejo, ¿eh? Es muy complejo porque es la mente y estamos descubriendo cómo funciona nuestro cerebro todavía. O sea, la ciencia no sabe realmente todo lo que podría saber sobre el cerebro humano. Entonces, por eso es todo tan complejo y es muy común que ver en una persona pues varios diagnósticos, ¿no? Como a mí, que yo tengo, se llama triple excepcionalidad, que es autismo, TDAH y altas capacidades. Y después también autismo y TOC, autismo y trastorno límite de la personalidad. También me gustaría dejar claro que el autismo es una condición y que no es una enfermedad. Y por lo tanto no tiene cura, ni se debería buscar una cura. Vale. Y no está causada por el entorno, es algo genético. Entonces, y probablemente hereditario. Entonces, todos estos rumores que hay de que las vacunas causan autismo, de que una mala alimentación causa autismo, incluso que una madre fría causa autismo, sí. Antes se pensaba que si la madre no le daba cariño a su hijo, terminaría siendo autista. O sea, sería algo congénito, ¿no? El autismo. Es hereditario, sí. Exacto. Puede venir de alguien que a lo mejor nos ha detectado. Sí, posiblemente. Posiblemente. Yo no sé, tus antepasados, ¿no? Me lo invento. Sí, Puede ser que algún tatarabuelo tuyo fuese... No hace falta buscar tan lejos, porque muchas veces la persona autista no llega al diagnóstico y sus padres no buscan un diagnóstico porque dice, si yo hago lo mismo, eso es normal. Y es que el padre es autista también. Y no lo sabe. Y no ve nada raro en su hijo o en su hija porque él hacía lo mismo de pequeño. Entonces no busca ningún diagnóstico. Y hay muchos padres que se enteran a partir del diagnóstico de sus hijos que también son autistas. Claro. Y mi padre es autista, por ejemplo. Es como el TDAH. El TDAH es relativamente nuevo, entre comillas, que antes pues podría ser alguien y no... Bueno, es que este niño... O la hiperactividad. Es que este niño... Tal, y luego, sin embargo, haciéndose pruebas, pues tienen esa patología, pues tiene TDAH o tiene... Sí. No, y la cuestión es que también hay que pensar, ¿no? Que seguro que alguien tiene un abuelo al que le encantaba coleccionar monedas. Ya. Y las tenía todas clasificadas por año, por país, por no sé qué. Y cada día pulía las monedas, todas y cada una. Probablemente era autista. Ese era su interés profundo, las monedas. Vale. Un ejemplo, ¿vale? Entonces, siempre pensamos que los intereses profundos de las personas autistas tienen que ser como muy raros. Ya. Y otra cuestión por la cual a las niñas no se les suele diagnosticar es porque sus intereses profundos están socialmente aceptados. Los intereses profundos de los niños suelen ser, pues, aprenderse en los horarios de los trenes, lo cual es extraño, ¿no? O sea,
nos choca, ¿no? Que un niño de 5 años decida aprenderse horarios de trenes. Por poner un ejemplo muy manido, ¿no? Sí. Las niñas, por el contrario, suelen tener intereses en la lectura, en manualidades o en cuestiones artísticas, ¿no? Como me dijiste, el anime, esta chica. Y también está más socialmente aceptado que como las mujeres en, ¿no?, esta sociedad patriarcal están relegadas a lo privado, pues que sean más introvertidas, que no hablen tanto con la gente, no pasa nada, ¿no? O sea, con tal de que sea buena niña y no haga cosas malas, mira, se pasa toda la tarde en su cuarto leyendo, ¿no? Prefiero eso a que salga por ahí. Pues entonces es una buena niña. Y no se piensa que pueda tener un problema o unas dificultades, porque el autismo no tiene por qué ser un problema. Si se conoce y si la persona tiene los recursos para poder adaptar su vida a sus necesidades, lo cual no es fácil. Claro, porque en esta sociedad, ¿crees que hay recursos o herramientas para eso? ¿O cómo crees que lo percibe? Porque, bueno, yo así tangiblemente no veo que haya recursos, yo no lo veo. Es muy difícil y más teniendo en cuenta que sí, las personas autistas podemos ser muy inteligentes, sobre todo con los temas, o sea, y saber mucho de los temas que nos interesan, pero la mayoría no suele acabar yendo a la universidad, la mayor parte de los autistas. Y para acceder, o sea, los trabajos como de menor rango, para los que no necesitas estudios, normalmente son de atención al cliente. Vale. Y si la persona tiene dificultades sociales, esto la puede matar. Claro. A mí me pasó, yo estuve trabajando en un banco, es un sitio en el que tuve muy buenos compañeros y estoy muy agradecida por ello, pero tienes que gestionar mucho las emociones de la otra persona, porque se enfadan continuamente y lo entiendo, porque, bueno, a veces los negocios no dan a más y no pueden dar una atención excelente y entiendo que las personas que venían estuvieran enfadadas. Lo que pasa es que era todo el día gestionar ese enfado, bajar su enfado para poder conversar e intentar solucionar lo que sea que hubiera sucedido. Claro. Y esto me drenaba de energía completamente. Yo llegaba a casa y no podía ni hablar con mi madre. Claro. Ni una palabra le podía decir. Cada día era un esfuerzo tremendo en ir al trabajo. Y no podía hacer otra cosa. Ahora trabajo de contabilidad. No tengo que hablar con nadie. Tus números y listo. Y estoy muy bien. Sí. Y además también tengo tiempo y energía para dedicarle a lo que realmente me apasiona, que es el activismo. El activismo. Correcto, ahora vamos a hablar de eso. Oh, vale. Porque aquí donde la veis, tan sensible como se nos ha puesto, por ello, he pasado un poquito mal al no verte pasa así. Nada. Cuéntanos, ¿cómo te nace esto de ser activista? ¿Y activista por qué? O sea, ¿por qué causa? Vale. Que puedes ser activista, pues yo qué sé, por el planeta Tierra o por los derechos humanos. ¿Activista de qué? Por los derechos, principalmente por los derechos de las personas LGTBI aquí en Andorra. Muy bien. Sobre todo luchando para que sean reconocidos por las leyes del país. Y también ahora mismo estoy en el Fórum de la Juventud de Andorra, lo que significa que también dentro de mis luchas entra pues las necesidades de los jóvenes, ¿no? El poder realmente tener una emancipación, no sé, acceder a trabajos de calidad, no tener que aceptar lo primero que venga, ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo empiezo en el activismo? Sí. Yo siempre he curiosidad. sido y he tenido mucha curiosidad por las causas sociales. Desde que era adolescente. Era medio punky también. Sí. No te veo yo, ¿eh? De punky. Pues sí, ¿eh? ¿Sí? Y además punky, gótica, y me servía para que la gente no se acercase a mí.
y no tener que socializar. Entonces, era como un escudo. Tu escudo. Sí. Tu barrera. Y decía, mira, si ya me margina la gente, pues yo ya paso de ellos y no hay ningún problema. Ya está. Entonces, en esta época, pues yo empiezo a conocer cuestiones de feminismo y tal, y me interesa, ¿no? Luego estuve un tiempo yendo a la Universidad de Salamanca y también estuve en sindicatos de estudiantes. O sea, en Tenerife ya empecé a ir a mis primeras manis de estudiantes porque ya, pues, los cambios de leyes y todo eso, ¿no? Que en educación cada 4 años se cambia una ley, sí, y eso es un desastre. Entonces, nada, me interesaban mucho estos temas y también en algunas guías diagnósticas de autismo se menciona que las personas autistas tienen como un gran rechazo por las injusticias. Entonces, yo viendo cómo el mundo trata a las personas que son diferentes, me doy cuenta de que es injusto. Y me dan ganas de hacer algo por cambiarlo, ¿vale? Después yo llego aquí a Andorra casi por casualidad y pues lo que pasa es que aquí en Andorra es muy difícil conocer a gente y tal, así que yo veo que surge esta asociación LGTBI, Diversal, y empiezo a ir a las asambleas. Y poquito a poco, como pues la gente que estaba en la junta en ese momento ve que estoy motivada y tal, pues empiezan a implicarme más en proyectos. Acabo como vocal en la junta y en 2023 me eligen como vicepresidenta de Diversant. Y a través de Diversant, pues también una buena vicepresidenta. Lo intento. A través de Diversant, pues acabo en el Fórum de la Juventud. Y esto, pues siento que me ha dado una gran oportunidad de conocer mejor Andorra, de cómo funciona el sistema público en Andorra, la administración, ¿no? la cultura. Entonces, la verdad, me ha dado una gran oportunidad el activismo de adaptarme y formar parte de este país, y yo lo agradezco mucho. ¿Y cómo lo ves, este país? Entre tú y yo. Entre tú y yo. Entre tú y yo. Hace poco salió un artículo de un sociólogo que decía que Andorra iba unos 30 años atrasado respecto a los derechos humanos y las causas sociales. Con eso, pues, decimos mucho, ¿no? Decimos mucho. Entonces, hay mucho trabajo que hacer. La ventaja de Andorra es que es un sitio pequeño. Y si hay voluntad política, se pueden hacer cambios. Y yo espero que haya voluntad política. ¿Se han hecho cambios? Se han hecho cambios. Se han hecho cambios poco a poco, pero se han ido haciendo cambios. Por ejemplo, en 2022 se aprueba la ley del cambio de nombre, que permite a las personas trans poder cambiar en el registro su nombre de manera legal. Y a las personas mayores de edad también se les permite cambiar su sexo. Correcto. Y no hace falta ningún examen psicológico ni ninguna cuestión especial para hacerlo. Bueno, 6 meses y 100 euros, pero bueno, se puede. Pero se puede. También hace unos meses hubo también un poco de controversia con el tema de la señora esta que vino. Sí. Si quieres hablar de ello. O mejor no. Es un tema... O lo dejamos para cuando venga Nieves, porque la vamos a tener en la segunda temporada. Pues perfecto. No, podemos venir las dos para hablar de ello y hablaremos de eso, porque creo controversia con el tema de la palabra ella, ¿no? No era por eso, sino por el discurso de odio. El discurso en general, pero ya empezó ya con el tema de ella, que eso es lo más light. Sí, lo más light. Por eso, que eso mejor hablarlo cuando venga Nieves y hablaremos sobre ese tema que además,
bueno, causó controversia, polémica, y sé que desde el sector, bueno, desde Diversan, están bastante indignados con este asunto. Sí, la cuestión es que nosotros llevamos haciendo un trabajo desde el 2019 de educación, tanto pues, en escuelas como al sistema público, como pues cualquier persona con la que estamos en contacto. Lo que buscamos es educar en la diversidad, y decepciona que desde una entidad pública traigan a una persona con un mensaje claramente transfobo. Correcto. Entonces, claro, este ha sido el problema, y Diversan cada año escribe un reporte internacional sobre los derechos humanos de las personas LGTBI en Andorra. Y esta problemática se ha hecho eco también porque nosotros pusimos esta situación, la expusimos en el informe, y el informe explotó por alguna razón, porque llevamos desde 2020 escribiéndolo y nunca había sido tan controversial. Y yo, la semana esa que salió el informe, tuve casi 10 entrevistas. Y salió en todos los medios. Ya. Y terminé agotada. Ya dijiste, se acabó. Bueno, hablando de Diversan, ya que aprovecha tu plano, si quieres decir a la gente que por favor, que se una a la causa, que sean socios de Diversan, que son muy poquitos euros al año. Pues eso, capta socios. Si estás interesado o interesada en apoyar la causa LGTBI en Andorra, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, @diversan_. También tenemos una página web que es diversan.org. Y si quieres apoyar todavía más, puedes unirte como socio a Diversan. Son 30 euros al año, y lo puedes hacer a través de un formulario de registro en nuestra página web. Y allí también en la página web se pueden ver todos los logros que ha conseguido la asociación y los objetivos que tenemos para el futuro. Muy bien. Yo soy socia, por cierto, ¿eh? Sí, muy orgullosa, Mari. Yo soy socia. Isabela, hemos hablado, pues bueno, del autismo, del aspecto autista, en campo muy amplio, bajo tu perspectiva, en primera persona. Has desnudado tu alma, cosa que te agradezco porque, bueno, eso me hace incluso poner más grande el título de Entre tú y yo. No. Pienso que es muy importante porque la gente tiene una idea muy estereotípica de lo que es el autismo, y no piensan que una persona como yo pueda ser autista. Entonces, pienso que también es un acto de activismo, el hecho de contar mi historia como persona autista, que yo no siempre he sido tan buena comunicadora como puede pensar la gente que soy hoy, que todas las personas autistas pasan por un proceso de adaptación muy duro a la sociedad y que no lo vamos a lograr. Entonces lo que tenemos que hacer es descubrir nuestras necesidades y ver cómo podemos navegar este mundo de la manera más cómoda posible. Es lo que te iba a pedir que le dijeras a todos, todas, todes, pues ese mensaje, y lo acabas de decir tú sola sin que yo te haya preguntado nada. Es que tenemos muy buena conexión. Ha ido todo muy rodado. De hecho, las preguntas, es que en todas las entrevistas me pasa, tengo aquí todas las preguntas y de hecho no te he preguntado ni la mitad porque es verdad. Ha ido todo muy rodado, ha sido todo muy fluido, tú lo has hecho así. Has hecho que haya sido todo fluido. Tú eres la anfitriona. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, que hayas, ya lo he dicho 3 veces, pero que hayas desnudado tu alma, y ha sido todo un placer tenerte aquí en Entre tú y yo. Lo mismo digo. Me ha encantado la entrevista, he aprendido muchísimo, muchos conceptos me han quedado muy claros.
Espero que a las personas que nos estén escuchando o nos estén viendo también les haya quedado claro. Y si no, pues bueno, siempre podéis escribirnos y pues poder en los comentarios nos encontraremos. Exacto, en los comentarios. Que por cierto, la gente deja muy pocos comentarios, así que os animo a que comentéis. ¿Tienes alguna cosa más que aportar, que decir, que digas, ostras, pues mira, esto sería importante y no lo hemos dicho? Pienso que es muy importante el quererse a uno mismo tal cual es. No tienes por qué cambiar para agradar a los demás. Yo entiendo que los cambios que hace una persona autista son por supervivencia y para poder sobrevivir en este mundo. Pero cuando eres adulto y te das cuenta todo por lo que has pasado y que has tenido que apagar tu luz por otras personas, te das cuenta de que habrías disfrutado muchísimo más siendo tú misma y no prestándole atención al que dirán. Pero es que este mensaje vale para todo el mundo, sí. Isabela. Sí. Porque es válido para todo el mundo. Para alguien que esté, pues eso, pasando por un mal momento, que no necesariamente tenga que estar en el espectro, puede ser pues cualquier otra cosa, o una depresión, o sea, un incomprendido porque, bueno, pues tenga eso, pues de hecho, como hemos dicho antes, o sea, hiperactivo. Ese mensaje también le vale. Que sea el mismo y que nadie apague su luz. Así que nos vamos a quedar con ese mensaje. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ha sido todo un placer tenerte. Y nada, despedirnos hasta la siguiente entrevista, que será la última de esta primera temporada de Entre tú y yo. Llevamos 9 entrevistas muy buenas, todas con una calidad impresionante a nivel de contenido. Si no nos veis por primera vez, por favor, suscribiros, que este canal siga creciendo, porque me han chivado por ahí que hay que hacer muchas visualizaciones para llegar muy alto. Así que muchísimas gracias a todas, todos, todes, y nos vemos en el siguiente y último episodio. Muchas gracias. Isabela, muchas gracias. Gracias. Adiós.